Y dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Si tuviéramos que bosquejar estos dos versículos de alguna manera, diríamos que tenemos, a pesar de lo breve de los dos versículos, 4 puntos fundamentales. El primero, las dos puertas. La puerta ancha y la puerta angosta, que nos confronta con una decisión. Frente a la puerta hay que tomar una decisión. El segundo punto, los dos caminos. Se mencionan los dos caminos también. El camino ancho y el camino angosto. El camino angosto, que nos muestra la clase de vida que hemos de transitar. Qué clase de vida cristiana hemos de llevar una vez pasada la puerta. El tercer punto, los dos grupos de personas diferentes, los muchos y los pocos. Amén. Y tendríamos que decir que los muchos serían los incrédulos y los pocos los creyentes. Amén. Y el último punto, los dos destinos, la muerte y la vida. Qué importante todo esto, que estos dos versículos tan cortitos nos hacen reflexionar y pensar. Por eso es que muchas veces cuando leemos la Biblia así un poco rápido, se nos quedan algunos conceptos muy por arriba o muy livianos, y al poder profundizar en el texto de la palabra encontramos que Dios nos habla de una manera bastante fuerte a nuestras vidas. Evidentemente todo ser humano está frente a estas dos puertas, ¿no es así? Y frente a ellas se le impone una decisión, tiene que decidir. No tiene alternativa de quedar fuera de esta decisión. Es decir, que el ser humano es confrontado con la responsabilidad que le confiere el libre albedrío. Dios le dio al hombre, al ser humano, digo hombre genéricamente, el ser humano, el libre albedrío, es decir, la libertad para poder decidir, para poder elegir, para poder escoger. Y esa es una responsabilidad que el hombre tiene, el ser humano tiene, delante de la presencia de Dios. Quisiera ir al Antiguo Testamento para que veamos que no es un tema solamente de que Jesús dijo esto de una manera aislada en el contexto de la enseñanza bíblica, sino que realmente vemos que todo esto tiene y va llevando un hilo desde aún el Antiguo Testamento y desde el principio. En el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículos 15 y 19, dice lo siguiente. Si les cuesta encontrarlo, yo lo leo. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y aquí viene el consejo de Dios. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Fíjese, Dios habla claro, ¿no? Dios ha puesto dos alternativas. Estas dos puertas en lenguaje metafórico aluden justamente a la vida y el bien, a la muerte y el mal, a la bendición y a la maldición. Debemos escoger por qué puerta entrar.
Y esta es una decisión personal, es algo que nosotros debemos hacer. Por supuesto, como dijimos recién, Dios nos da la orientación y Dios nos dice qué debemos hacer, qué nos conviene. En el versículo 16 dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y después dice que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga. Qué hermoso. No podemos decir que nos falta consejo. Creo que a veces decimos, bueno, pero no sabía, no tengo el consejo, la palabra parece que no llega con claridad. Yo creo que este versículo, estos versículos que hemos leído de Deuteronomio 30, son muy claros y muestran primeramente la responsabilidad que Dios le dio al hombre de escoger, le muestra las dos alternativas y le da el consejo. Te aconsejo que escojas pues la vida, no la muerte, la bendición, no la maldición. Le da el consejo. El primer punto tenemos aquí en el texto que hemos leído de Mateo, las dos puertas. La puerta ancha, allí en Mateo 7:13. Ilustra la mundanalidad, la puerta ancha. Todo ser humano por su naturaleza pecaminosa está delante de esta puerta ancha y está tan cerca que con solamente dar un paso ya ha entrado por ella. No cuesta nada. La puerta ancha está abierta y es cómoda. Y muchas personas entran en forma permanente por esta puerta. Parece ser la mejor opción. Parece ser lo que más nos conviene, porque invita al placer y hay tantas facilidades y ofertas tentadoras que las personas no se molestan por buscar otra opción. Es la puerta de las grandes oportunidades, entre comillas. Qué terrible, ¿no? No hay obstáculos para tomar esta decisión y entrar por esta puerta, ni requerimientos para poder entrar. Es lo suficientemente amplia para aceptar toda clase de filosofías, pensamientos, religiones, sin importar cuán extremas y heréticas sean. No interesa. Se aceptan todos los apetitos, deseos y pasiones carnales, todas las libertades y licencias para hacer lo que uno quiere. Es tentadora. ¿Nadie dice amén? Esta es la puerta ancha. El apóstol Pablo describe bien esto cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 5, los versos 19 al 21, que dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, dice Pablo, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero son características. En el Nuevo Testamento tenemos varias listas que son parecidas. En la carta a los Romanos, en el capítulo 1, también tenemos una lista semejante a esta, donde muestra realmente cómo el hombre natural, el hombre carnal, realmente desea vivir y se complace, como bien dice el apóstol Pablo a los Romanos, no solamente con hacerlo, sino también de alguna manera con aquellos que se ven influenciados a hacer esto. Qué terrible, ¿no? Una puerta muy tentadora, una puerta muy amigable, muy espaciosa, muy cómoda, pero que en definitiva
evidentemente nos conduce a una situación que es totalmente opuesta a la que Dios quiere. La puerta estrecha, en el mismo versículo 13 de Mateo, hay que tener una consideración con las palabras que Jesús dijo acerca de esto. Si bien Él ahora está diciendo que debemos entrar por la puerta estrecha, no podemos olvidar que Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Amén? De tal manera que tenemos que reconocer que si Él es la puerta y la puerta estrecha es la única opción que tenemos para ir a la salvación, tenemos que entrar por Él. Él es nuestra puerta estrecha. Amén. Él es la puerta estrecha. Es evidente que esta puerta estrecha no tiene todas las facilidades que ofrece la puerta ancha. No. Y es así que a Jesús le hicieron una pregunta en relación con esto. En el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versos 23 y 24, le dijeron al Señor: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esto nos despierta, las palabras de Jesús aquí nos llaman la atención. No es tan alegremente fácil entrar por la puerta angosta. Sí lo es por la puerta ancha. No tengo que hacer nada, no tengo que prepararme para nada, ni tengo que solamente tomar la decisión de hacer lo que a mí me place y tal vez buscar lo que solamente yo quiero. Pero cuando se trata de entrar y tomar la decisión por la puerta angosta, evidentemente allí la cosa no nos es tan fácil. Entrar por la puerta estrecha, como bien dice el Señor, requiere esfuerzo. Esfuerzo, porque Jesús dijo: esforzaos a entrar. Y esto del esfuerzo tiene que ver con, yo diría, con renunciamientos, con decisiones que hacen a nuestra actitud frente a esta puerta angosta. Lucas capítulo 14, versículo 33, Jesús dijo: así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Jesús habla permanentemente de un renunciamiento, de un negamiento, ¿no? De negarnos a nosotros mismos, de renunciar a nosotros, es decir, a no buscar solamente lo que nosotros queremos o lo que nos parece bien a nosotros. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, verso 2, dice: antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Mire, renunciamos a todo eso. Ahora tenemos que mirar con atención la palabra, como bien dice la misma palabra, implantada, la cual nos puede realmente hacer sabios para salvación. Cuando le escribe a Tito, en el capítulo 2, versos 12 y 13, dice: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, por supuesto no se agotan en estos textos todos los consejos que tenemos en relación con esto, pero creo que esto nos muestra la idea de que cuando nos encontramos frente a la puerta angosta no nos es tan fácil entrar, porque tenemos que tomar cuenta de que tenemos que tomar una decisión que exige renunciamientos. Jesús dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es fácil renunciar o despojarnos a todo el bagaje de cosas mundanas, o como dice la carta a los Hebreos, de una manera un poco más elegante,
despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. No es fácil. Y alguno dirá, bueno, pero pastor, esta la obra la hace el Señor, pero no la puede hacer si nosotros no decidimos que la haga. Nosotros tenemos que, por eso digo que ante la puerta hay una gran necesidad de decisión, de permitir al Señor que Él obre, porque deseamos y anhelamos hacer su voluntad. Es una decisión trascendente que permite que el Señor, por medio de la obra del Espíritu, obre en nuestra vida para que podamos realmente lograr hacer la voluntad del Señor. Qué importante entonces. 2 puertas. 2 puertas. La ancha, ya la mencionamos, y la puerta estrecha, que también nos sugiere, esta metáfora nos sugiere justamente estos renunciamientos y esta actitud y este esfuerzo para poder entrar por ella. Luego tenemos los 2 caminos. Por un lado tenemos el camino ancho, dice espacioso es el camino, el versículo 13 de Mateo. Como dijimos al comienzo, el camino ancho nos muestra la clase de vida que debemos transitar. Por eso muchas veces decimos que no podemos ser cristianos nominales. ¿Qué quiere decir nominales? De nombre. Sino que tenemos que vivir el Evangelio. Para nosotros el Evangelio es una nueva vida a través de la experiencia de nuestro encuentro con el Señor, a través de una experiencia con Cristo, a través de una transformación que el Espíritu Santo va obrando en nuestra vida. La metáfora del camino nos sugiere que debemos caminar. Nadie se para frente a un camino para mirar nada más. Nos invita y nos sugiere caminar, andar. Sabemos que cuando decimos andar en la Biblia decimos vivir. Y por supuesto, también nos está sugiriendo un lugar o un destino al que queremos llegar. Creo que generalmente cuando emprendemos un camino es porque tenemos la idea de llegar a algún lado. ¿O no es así? O tomamos un camino cualquiera y que nos lleve donde nos lleve. Generalmente tenemos la idea de llegar a un cierto lugar y por eso entonces es necesario que podamos de esta manera emprender el camino que tenemos por delante. La Biblia nos enseña que en definitiva hay entonces dos caminos o 2 rumbos que podemos tomar en nuestra vida. Alguno dirá, no, pero pastor, la Biblia dice que hay un solo camino. Sí, hay un solo camino de salvación, pero está el camino de la perdición. Entonces tenemos 2 alternativas, la ancha o la angosta, la puerta ancha o la puerta angosta, el camino ancho o el camino angosto. Podemos optar por lo correcto o lo incorrecto, el camino de la verdad o del error, el buen camino o el mal camino. ¿No es así? El camino de la vida o el camino de la muerte, el camino de Dios o el camino del mundo. Y pudiéramos estar toda la mañana diciendo alternativas. Jeremías, en un texto que sí conocemos todos, creo, en el libro de Jeremías, él dijo, así dijo Jehová, es decir, palabra del Señor. Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, vivid en él, y hallaréis descanso para vuestra alma. En aquel tiempo la respuesta de ellos, si ustedes leen dijeron, no andaremos. Mire, ¿quiénes dijeron esto? ¿Los egipcios, los asirios
¿Los babilonios? No. Los israelitas. El pueblo de Israel dijo, no andaremos. Por eso es que esto, si bien parece que cuando hablamos de esto estamos pensando solamente en el que no es creyente, pero muchas veces esto le pasa al creyente. Si lo dijeron ellos, no es nada de extrañar que haya cristianos que en definitiva respondan de esta misma manera. Dios enseña cuál es el camino que debemos escoger. Él nos enseña. En Isaías 48, 17, un texto hermoso, dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo. Mire cómo se identifica Dios con el pueblo. Que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Qué cosa grande. Qué cosa grande. ¿Podría decir Israel que no siguió el camino porque no sabía por dónde ir? ¿O porque Dios nunca le dijo por dónde debía encaminarse, qué era lo que debía hacer? No. Y aquí el profeta Isaías lo presenta y dice, así ha dicho Jehová. No lo dice el profeta Isaías. Esto lo dice Dios. ¿Y lo dirá solamente Dios en relación con aquellos? ¿O el Señor también extiende este versículo, este texto y este contenido para nosotros hoy, que necesitamos ser enseñados y ser encaminados por el camino que debemos seguir? Y Él es el que nos provee esa enseñanza. En el Salmo 25:12 dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Y en el Salmo 32:8 dice Dios, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Podemos en algún momento decir que a lo mejor nos estamos desviando porque Dios nos interesa, porque estamos solos, porque no hemos tenido la dirección correcta, Dios no nos habló, Dios no nos dijo, Dios no nos encaminó por donde debíamos andar? Creo que no lo podríamos decir. El camino ancho es atractivo porque podemos vivir de la manera que queramos, crear nuestros propios principios y valores conforme a nuestra manera de pensar. Vio que algunos dicen, yo creo a mi manera, ¿no? Cada uno hace hasta su propia religión, algunos. Amén, ahí está. Conforme a la manera de pensar de cada uno, o si no tiene esa impronta, adopta lo de la mayoría. Adopta lo que hacen todos los demás, especialmente la mayoría, que son totalmente principios opuestos y contradictorios con la palabra del Señor. Porque basta con echar un solo vistazo en el mundo y ver lo que hace la mayoría para darnos cuenta que van por un camino totalmente errado y equivocado. Bien escribe el apóstol Pablo también en la carta a los Efesios, cuando dice, capítulo 2, versos 2 y 3, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Hay algunos que cuando ven príncipe dicen, será el Señor. No, es el diablo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera, ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia, o vamos a cortarlo, en los desobedientes, en los que no optan por obedecer simplemente y sencillamente la palabra de Dios. Viviendo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, de juicio, lo mismo que los demás. Qué importante, ¿no? Qué importante que es lo que dice esto. El otro camino
El camino estrecho, Mateo 7:14, leímos al principio. Y entendemos acá que así como Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, Jesús también dijo, ahí en Juan 14:6, ¿qué dijo? Yo soy el camino. O sea, Él es la puerta estrecha y Él es el camino angosto. Yo soy el camino y nadie puede llegar a la presencia de Dios, a ese final glorioso de vida eterna, si no es por mí. ¿Qué le parece? Por Él y en Él debemos transitar nuestra vida cristiana, porque Él, ahí sí, es el único camino que nos conduce a Dios. Seguramente la mención de lo angosto entendemos que se refiere a la rectitud que deben observar los que andan por Él. Porque en un camino angosto tenemos que caminar rectamente. No tenemos libertad para desviarnos y tenemos que caminar en rectitud. Necesitamos tener esa convicción. Debemos saber que de esta manera es que debemos caminar en el camino del Señor. Una vez que hemos decidido entrar por la puerta estrecha, una vez que tomamos la decisión de entrar por la puerta estrecha, que nos habla de renunciar a la vida de pecados y despojarnos de aquello que nos impida entrar, nos encontramos con el camino. Nos encontramos con un camino. Abre la puerta y ahí hay un camino que sale. Y ese camino es tan estrecho como la puerta y tan angosto como la puerta. Es un camino recto o un camino de rectitud, pues debemos sujetarnos a las demandas del Señor. Todos juntos no digan amén porque... ¿Sí? ¿Está de acuerdo con lo que dice? Estamos diciendo alguna babiloniada, como dijo alguno. Es lo que dice la palabra del Señor. Una vez que hemos decidido entrar, ahí estamos. Estamos allí. Ahora hemos entrado en la esfera del reino del Señor y tenemos la responsabilidad de vivir conforme a las reglas de su reino. ¿O no es así? ¿O el reino de Dios es un reino que cada uno hace lo que quiere? ¿Cómo lo definiría usted? Si a usted le hacen una encuesta, una pregunta, ¿usted qué dice que es el reino de Dios? ¿Cómo se vive en el reino de Dios? Tenemos que decir que hay leyes, el reino de Dios, y cuando decimos leyes, generalmente en los términos del Nuevo Testamento pensamos en el Sermón del Monte, porque también se le llaman a las enseñanzas las leyes del reino, porque el Señor ahí nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer. ¿O no es así? ¿Leyó alguna vez el Sermón del Monte? Amén. Y ahí es clara la enseñanza, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, qué es lo que al Señor le agrada y qué es lo que al Señor no le agrada. Por eso Pablo dice que de modo que si alguno ahora está en Cristo, es una nueva creación, una nueva criatura. Las cosas viejas, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice las cosas viejas? La vida de pecado, los pensamientos, las actitudes, las palabras, todo ese bagaje de cosas que de alguna manera hemos tomado la decisión de dejar cuando nos enfrentamos a la puerta angosta. Las cosas viejas quedaron afuera, porque ahora todas son hechas nuevas. ¿Usted cree que esto es así? Y eso sí es lo que hace el Señor, no lo hacemos nosotros. La decisión de dejar las cosas viejas es nuestra, la decisión de crear las cosas nuevas es obra del Señor. ¿Usted cree que Dios puede hacer esta obra, no?
Me parece que es algo que lo encontramos bien claro en la Biblia. En la carta a los Efesios, Pablo nos insta a no vivir ya como los gentiles. Cuando la Biblia dice los gentiles, ¿a qué se está refiriendo? Algunos dicen a los griegos, ¿no? Se está refiriendo a los del mundo. En realidad, a las gentes. Amén. Gentiles viene de gente. Entonces, en este caso, si aplicamos ese sentido, Pablo insta a no vivir ya como la gente del mundo, como vivíamos antes de entrar en el camino de Dios y de haber pasado por la puerta angosta. Y hay varias connotaciones que son muy directas. En la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 22, nos dice, nos debemos despojar del viejo hombre, el hombre carnal, de la vieja naturaleza, que está viciada, dice, con deseos engañosos. Amén. Estábamos viciados, mal acostumbrados y con deseos engañosos conforme a las cosas del mundo. El versículo 23 de ese mismo pasaje dice, tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente, es decir, tiene que haber un cambio total de nuestra mente también. Despojarnos de la mente carnal, incapaz de discernir las cosas espirituales y las cosas de Dios y lo que Dios nos muestra y nos tiene para nosotros. Tiene que haber una mente totalmente renovada. Y esta obra es maravillosa. Nosotros ahí es donde tenemos que enfrentarnos a esta transformación, permitir al Espíritu de Dios que haga esta obra. En el versículo 24 de ahí de Efesios 4 dice, vestirnos del nuevo hombre que fue creado por Dios en justicia, santidad y verdad. Dios creó un nuevo hombre, es la nueva vida. Es la nueva vida, ese hombre nuevo, ese hombre interior. Es la nueva vida a la cual nos habla la palabra. Y dice que fue creado por Dios, digamos, como en tres cosas fundamentales. Justicia, santidad y verdad. Justicia porque hemos sido justificados por la fe. Santidad porque por medio de la acción poderosa del Espíritu Santo, el Señor nos santifica. Es decir, nos separa del mundo, del pecado, de la corrupción, para que podamos ahora entregarnos totalmente al Señor. Y verdad, porque este camino angosto también es el camino de la verdad. Y porque Jesús, que es el camino, también es la verdad. ¿No dijo eso el Señor? Amén. Él es la verdad. Ya no con las mentiras, ya no vivir en el engaño. El que vive en el mundo vive engañado. ¿O no es así, hermano? Pero nosotros conocemos la verdad. Y no la verdad relativa. Espera que diga la R mejor. Relativa. Sino una verdad absoluta. Hemos conocido la verdad absoluta, que es Cristo. No es como la verdad del mundo, que según de donde uno mire, según lo que uno le parece, según a lo mejor en la condición que estemos. No. La verdad de Dios es inalterable, es absoluta. Por eso bien dice en el Evangelio de Juan, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si el Hijo, que es la verdad, os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando le escribe el apóstol a los Colosenses en el capítulo 1, los insta a vivir como es digno del Señor. Es decir, este camino estrecho es un camino de vivir una vida digna de Cristo. Agradándole, dice, yo estoy tocando algunos ítems de esos versículos. Después usted lo lee en su casa, pero ¿qué dice acerca de esto Colosenses 1 del 10 al 12? Agradándole en todo. Es decir, que ahora no buscamos ya más agradar ¿a quién? A los hombres, al mundo. No hacemos nada para que el mundo se sienta, digamos, como que le agrade lo que nosotros hacemos. No. Pablo dice, si yo quisiera agradar a los hombres, no podría ser siervo de Cristo. Me tengo que dedicar a otra cosa. Mejor que siga con las tiendas nomás. Amén. Llevando fruto en toda buena obra. Es decir, una vida
que pueda realmente mostrar frutos. Una vida llena de hermosos frutos. Quizá podemos acoplar ahí la enseñanza que Jesús da cuando la leemos en Juan 15, donde nos habla tanto acerca de cómo el cristiano debe dar fruto. Y debe dar no solamente fruto, mucho fruto, dice, ¿no? Y dice también, creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, que es una vida de crecimiento, especialmente de Dios, no el crecimiento en las cosas del mundo. No crecimiento en conocer las cosas del mundo. Porque el conocimiento de las cosas del mundo, en definitiva, no nos va a traer nada en relación con nuestra relación con el Señor. Necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. El versículo 11 dice, fortalecidos con poder con el Espíritu Santo. Fortalecidos con todo poder. Y dice, en paciencia y longanimidad. Constancia de ánimo en la adversidad. Y el versículo 12 dice, con gozo, dando gracias a Dios que nos hizo partícipes de su herencia junto con allí con nuestros hermanos, allí con los ángeles en luz también. Entonces, mire lo que dice, gozosos. No solamente porque ahora estamos en el camino de la vida, en el camino que nos lleva a la salvación, sino porque tenemos una esperanza gloriosa de que un día participaremos de esa herencia gloriosa y espiritual que el Señor tiene preparada para nosotros. ¿Tiene usted esta esperanza? ¿Esto no le da gozo? Si usted tuviera una herencia muy grande, el mundo estaría recontra gozoso, si es posesiones, dinero. Nosotros tenemos una herencia que va mucho más allá de todo esto y que no está acá en la tierra, donde cualquiera se la puede robar, sino está reservada en los cielos para vosotros. Dice Pedro que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Gloria sea el nombre de Cristo. Alabado. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Por supuesto, en un solo mensaje, en una sola prédica, no podemos abarcar todo lo que debemos aprender con respecto a la nueva vida, al camino angosto. Pero realmente debemos saber que cuando somos realmente constantes en mirar la palabra, el Señor permanentemente nos va mostrando y nos va enseñando y nos va guiando en el camino por el que estamos andando. La tercera cosa son los dos grupos. Los muchos, dice Mateo 7:13, porque la puerta es ancha y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Podemos observar algunas características de estos muchos que optan por la puerta ancha y el camino espacioso. ¿Por qué? Al observar las características de quienes andan por el camino ancho nos vamos a dar cuenta. Podemos decir que no tienen en cuenta a Dios, al Dios verdadero, por lo menos. Porque muchos tienen dioses para tirar para arriba, pero no conocen y no tienen en cuenta al Dios verdadero, prefieren tener un Dios que se ajuste a sus requerimientos. ¿O no es así? Sí. Romanos 1:28, un texto dice, y como ellos, hablando de los que no entran, los muchos, los que no entran por la puerta angosta, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, porque hay gente que no tiene en cuenta a Dios en su vida. No le hable de Dios, no me moleste con eso, yo estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo, mire, yo tengo que hacer esto y el otro, y yo no tengo tiempo para esas cosas, ¿no? ¿Le han contestado alguna vez? ¿Sí? Dice, y como ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios, es brava la sentencia. Dios los entregó
a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahí la palabra entregó es muy fuerte y algunos no saben cuál es el significado de ese entregó. Pero podríamos decir, simplificando ese significado, y decir que los dejó a sus propias expensas, ya que no tienen en cuenta a Dios, ya que son incrédulos y no buscan a Dios. Dios los entrega a sus propias expensas, ¿no? ¿Se dan cuenta? No es que Dios acá está... No, lo deja a sus propias expensas, a las expensas de sus corazones endurecidos e incrédulos. Porque Dios, y este es un principio, no fuerza la decisión ni la voluntad de nadie. ¿Escuchó eso? Dios no fuerza la decisión ni la voluntad de nadie. Dijimos al principio que el hombre, frente a todo lo que estamos hablando, tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad la tiene porque Dios lo hizo un ser libre, con el libre albedrío. Y tiene esa responsabilidad y sigue teniendo esa responsabilidad. Entonces, evidentemente, tiene que tomar la decisión que corresponda. La segunda cosa, podemos decir el materialismo, características, el amor a las posesiones, el amor al dinero. ¿No es así? El poder, quien más tiene, más poder tiene, más bienes tiene, más... Ahora, hay algunas enseñanzas. En Marcos 4:19 dice, pero los afanes, cuando habla acerca, en la enseñanza que da acerca del sembrador, dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Amén. Esos afanes, no os afanéis, dice también en la enseñanza de Jesús sobre el afán y la ansiedad por las cosas materiales y terrenales. No os afanéis, qué comeréis, qué vestiréis. Porque todas esas cosas, dice el texto, a ver si se acuerdan, buscan ¿quiénes? Las personas del mundo. Las personas del mundo. Mas vosotros buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, todas las cosas que sean necesarias, Dios las va a dar por añadidura. Gloria sea el nombre de Cristo. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso que podemos realmente tener esto en cuenta. Por supuesto, la enseñanza de Jesús en Mateo 6:24 dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a dos señores, porque vamos a amar a uno y vamos a despreciar al otro. Entonces, está claro esto. Y bueno, la enseñanza de Pablo a Timoteo es bastante rígida, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Mire lo que dice, ¿no? El afán, el querer enriquecerse, el buscar eso como una meta para su vida, lo lleva a esta situación. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Yo creo que nos damos cuenta que el dinero mueve al mundo, ¿no? Los intereses, las posesiones, es lo que da poder. Ahora dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron hasta de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y la última cosa, como característica, tenemos que meterlo al diablo en esto. El diablo les ha cegado el entendimiento. El diablo les cegó el entendimiento. Segunda de Corintios 4, 3 y 4 dice,
Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios, con minúscula, de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás, es el diablo, el Dios de este siglo. Cegó el entendimiento de los incrédulos. Ojo, cegó el entendimiento de los que se negaron a creer. A tal punto que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Es clara la palabra? No creo que tenga necesidad de explicar este versículo, porque en realidad es así. El diablo aprovecha cuando hay incredulidad y viene y le pone una linda venda para que no quede cegado. ¿Cuántas veces hay personas que dicen, no, si yo no veo, no creo? Y resulta que cuando ve algo tampoco cree. Y es como si no hubiera visto. No ha conocido, miren, en el trayecto de nuestra vida cristiana hemos visto muchas personas así. Que Dios ha hecho cosas grandes y no las han visto, ni las han tenido en cuenta. Cegados totalmente porque hay un corazón endurecido, incrédulo. Y estas son características que realmente encontramos en este mundo. No son conscientes, y por último, de su destino eterno. Usted le habla de la salvación, no le importa a nadie la salvación. No, si total, después por ahí me reencarno en, no sé. Tienen todas esas doctrinas diabólicas. No son conscientes porque ignoran y porque son indiferentes a las cosas de Dios. En Efesios 4, 18 y 19 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, de la vida espiritual, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza del corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se hicieron indiferentes. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Qué terrible, ¿no? Esas son las características de los muchos. De los muchos. Los muchos tienen estas características fundamentalmente. ¿Y los pocos? ¿Quiénes son los pocos? ¿Usted se considera entre los pocos o los muchos? Vamos a ver quiénes son los pocos. Porque dice que pocos son los que hallan la entrada, pocos son los que hallan el camino de la salvación y pocos son los que llegan a la salvación. Es evidente que las personas en general no están buscando a Dios. Y esto es muy visible porque cuando predicamos la palabra del Señor, ¿cuántos son los que se acercan para aceptar al Señor? Muchas veces hemos predicado con cientos de personas no cristianas, o por lo menos no evangélicas, les hemos predicado el Evangelio, y hay veces que son un grupo muy minoritario, 2 o 3 a veces se acercan. ¿O no es así? Cuando Pablo predicó en el Areópago, lo ubico, en Atenas, cuando llegó a Atenas y lo llevaron al Areópago para que a ver qué dijera, que predicara, a ver cuál es el mensaje que tenía. Cuando Pablo empezó a predicar y a predicar de Jesús y a hablar de la resurrección, dice que dijeron, no, otra vez te vamos a escuchar. Y fueron 3 o 4 los que se convirtieron. El aeropagita es el que cuidaba el lugar y algunos otros. De toda esa cantidad de gente que seguramente estaba ahí expectante para ver qué decía Pablo. No les interesó cuando Pablo les habló del Evangelio. Y así vamos a notar que esto pasa. ¿O no es así? Sí, esto es lo que sucede. Solamente unos pocos son los que aceptan y que reciben la palabra del Evangelio. La palabra del sembrador también nos da una pauta. ¿Conoce la parábola del sembrador? Recién la mencionamos en uno de los puntos. Pero fíjese que habla de varios terrenos.
La semilla cayó en diferentes terrenos, junto al camino, donde la tierra está apisonada, donde no puede la semilla penetrar en la tierra, y dice que vienen las aves de los cielos y se la llevan. Esos no pueden recibir la palabra del Señor, no pasa nada. Otro entre pedregales, y solamente pasan por una emoción pasajera, pero cuando viene a la primera dificultad, la palabra, la semilla, se seca, porque no tiene profundidad. Solamente fue algo emocional. ¿Cuántas personas? ¡Ay, qué lindo, gloria a Dios, qué lindo, cómo me gusta! Pero cuando viene la prueba de la fe, si te he visto, no me acuerdo. No da. Otros, dice que la otra semilla cayó entre espinos. Y los afanes de la vida, los afanes de este mundo, ahogan la palabra de Dios y se hace infructuosa. O sea, no puede crecer porque los intereses, los afanes por las cosas materiales y las cosas que el mundo ofrece, ahogan la palabra y la palabra se pierde. Hasta ahora todos estos, ninguno entra por la puerta estrecha. ¿No? Pero la otra, en buena tierra, solo estos o en estos la palabra penetra y da fruto. Toda la otra semilla que cayó junto al camino, entre pedregales y entre espinos, se perdió. No hubo fruto, no hubo arrepentimientos, no hubo decisiones por Cristo. Y esa gran mayoría contra este grupo. Por eso decimos que depende de la disposición del corazón. Muchas veces que hablamos de la parábola del sembrador, yo digo, sería la parábola de los terrenos del corazón. Porque evidentemente cada una de estas cosas representa un terreno del corazón, ¿no? Insensible, o un terreno lleno de obstáculos, de piedras, o un terreno lleno de malezas y de espinos que no permiten, ¿se da cuenta? Y la buena tierra, cuando la semilla cae ahí, enseguida toma profundidad la raíz y ahí empieza a surgir. Qué hermoso, ¿no? Pero tenemos un principio que si también, no en una prédica vamos a dar todos los ejemplos, porque hay cantidad de ejemplos en la palabra. Entonces, qué bueno que podamos ser de esos pocos, amén, que podamos realmente entrar en el camino del Señor, amén. Que el Señor nos ayude para que podamos darnos cuenta de esto. Y esto no es porque Dios solamente elige a unos pocos. Porque alguno dirá, bueno, pastor, pero hay un texto que dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero, bueno, sí. Que en realidad Dios escoge o esos escogidos son los que aceptan la palabra. Pero la palabra llega a ¿cuántos? Como decíamos recién, predicamos la palabra ahora por internet. Llega, que recibimos a veces mensajes de afuera, de Norteamérica, de Europa, qué sé yo. Llega a lugares que ni siquiera sabemos hasta dónde llega. Pero ¿cuántos se convierten? ¿Cuántos se acercan al Señor? Pocos, muy pocos. Entonces, que el Señor nos ayude, que podamos realmente tomar en cuenta esto y esforzarnos a entrar, y esforzarnos a perseverar. Entrar requiere un esfuerzo, perseverar requiere un esfuerzo, ¿o no es así? O decimos, no, yo persevero. No, es un esfuerzo. Pero ahí viene la ayuda del Espíritu Santo. Allí el Espíritu Santo, cuando tenemos un corazón realmente entregado al Señor y dispuesto a servirle, ahí el Señor nos llena de su gracia y nos hace que la carga sea fácil, ¿no? Que, como dice, tomad mi yugo, llevad mi yugo sobre vosotros, porque sabemos que la carga no es pesada y el yugo es fácil de sobrellevar. Ya termino, si no se les enfrían los ravioles.
los dos destinos. Los dos destinos. ¿Cuáles son los dos destinos? De la puerta ancha, del camino ancho, de los muchos, la muerte, la perdición, dice el texto 13, espacioso el camino que lleva a la perdición. Qué importante entonces, ¿no? Creo que esto resume el hecho de que, como dijimos al principio, si tomo el camino porque quiero llegar a un destino, y en este caso el destino que yo anhelo es la salvación, es ser salvo, es vivir la eternidad con el Señor, amén. Entonces, qué importante esto. Pablo escribió del juicio que está por venir sobre aquellos que rechazan a Dios y no obedecen al Evangelio de Jesucristo. Un texto duro también, pero lo tenemos que leer, está en la Biblia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 al 9. Dice, esto es demostración, yo hice algunos para sintetizarlo, esto es demostración del justo juicio de Dios. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Es decir, que no lo quisieron conocer, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, ¿qué les va a esperar? Está el universalismo que dice, no, pero Dios es bueno, al final todos van a ser salvos. Mire cómo lo sintetizo fácilmente. Y bueno, gloria a Dios, camino el camino ancho, hago lo que se me antoja, y cuando me dicen algo de esto, decir, no, pero Dios es bueno, Dios nos va a salvar a todos. Eso es una mentira del diablo. Entonces acá dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ese es el destino del camino ancho, de la puerta ancha. Y la vida es el destino o la meta de la puerta angosta y del camino angosto. Jesús dijo que el que persevere hasta el fin será salvo. Mire, con la palabra persevere podríamos hacer otra prédica. Pero perseverar hasta el fin significa mantenernos en obediencia, en servicio, haciendo la voluntad del Señor. Amén. Hay un montón de cosas, pero el que persevere hasta el fin. Dice que somos hechos participantes de Cristo con tal que mantengamos firme hasta el fin el camino, nuestra confianza del principio. Primera de Pedro 1, 8 y 9 dice, a quien amáis sin haberle visto. ¿De quién estaremos hablando? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Qué hermoso pasaje, qué hermoso texto. A quien amáis sin haberle visto. Yo no vi al Señor, usted tampoco lo vio. En quien creyendo, aunque ahora no lo veamos, nos alegramos con un gozo inefable, glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Que el Señor nos ayude. ¿Vale la pena la decisión frente a la puerta? ¿Vale la pena la perseverancia en el camino? ¿Vale la pena entender que tal vez vamos a mirar alrededor y va a decir somos pocos? Vio que en el mundo está, bueno, donde está, si tengo que ir a comer a algún lado donde hay más gente, dice voy ahí porque ahí debe estar. No, algunos usan ese principio para lo espiritual. Dios me libre. Puede ser que a lo mejor si un restaurante está lleno de gente, a lo mejor puede ser que haya comida más rica que en otro. Pero cuando hablamos de las cosas espirituales, la Biblia nos dice que seremos los pocos. Y que esto, en vez de
considerarlo como algo que trae tristeza o angustia. O que, no. Esto nos hace sentir que estamos gozando de un maravilloso privilegio. Amén, hermanos. Amén. Muy pronto el Señor vendrá por su iglesia. Muy pronto el Señor viene por los suyos. Y estoy seguro que frente a la población mundial va a ser un número menor. Entonces, que el Señor nos ayude para que podamos realmente tener este concepto claro en nuestra vida. Dice del Pablo a Tito, porque justificados por su gracia, ¿para qué? Justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Gloria al Señor. ¿Qué le parece? ¿Estaremos dispuestos nosotros a... ¿Ha entrado por la puerta angosta, estrecha? ¿Ha tomado la decisión? ¿Ha comenzado a caminar en el camino angosto? Fíjese todo lo que significaba el andar en el camino angosto. Consideramos que en este mundo somos los pocos, pero que debemos gozarnos porque sabemos que vamos rumbo a la patria celestial. Amén. Sabemos que tenemos un destino y ese destino es la presencia del Señor y la salvación y aquellas mansiones gloriosas y eternas que el Señor nos ha ido a preparar. Ese destino es el que nos mueve día tras día, ¿no? Es lo que nos mueve. No importa lo que pase. Yo tengo la vista puesta en la meta, en el destino. Y allí en el destino, ¿sabe una cosa? Así como la puerta es Cristo y así como el camino es Cristo, la meta es Cristo. Alabado sea el nombre del Señor.